Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarlos y conectarnos como cada semana para tener una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de una actividad que realizamos diariamente todos nosotros. La verdad es que es una de las tareas que efectuamos con mayor frecuencia. Algunas son pequeñas, otras son muy significativas. Algunas marcan derechamente nuestra vida y nuestro futuro. ¿Qué son? Son las decisiones. Diariamente realizamos múltiples elecciones, distintas en todo orden de cosas. Elegimos distintas opciones, distintas situaciones que se nos presentan en la vida y vamos nosotros tomando esas decisiones. Elegimos desde el sabor de un helado hasta el color de nuestra ropa, hasta otras elecciones que son más significativas, como elegir una profesión o tal vez una pareja. Entonces, si pudiéramos analizar nuestra vida o rebobinarla hacia atrás, no, la verdad es que eso sonó como un poco antiguo. Tal vez retroceder en el tiempo y ver nuestra vida pasar, podríamos darnos cuenta que hemos tomado buenas y también malas decisiones. Algunas nos han aportado mucho a nuestra vida y otras tal vez quisiéramos no haberlas tomado nunca. Tal vez haber corregido determinados errores y no haber tomado esas elecciones. Sin embargo, gracias a estas decisiones que hemos tomado, sean buenas o sean malas, nos hemos formado como personas, hemos tenido un aprendizaje y somos lo que hoy día podemos ver. Hay una frase que dice lo siguiente: vivir es tomar decisiones y asumir las consecuencias. Y creo que ambas partes son muy importantes también en la vida. Y aunque muchas veces tratamos de rehuir la segunda parte de esta frase, que implica asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Para ejemplificar el día de hoy, me gustaría que pudiéramos tomar un texto de un hombre que recibió una palabra de Dios. Y sin embargo, esta palabra, al igual que nos sucede hoy en día, traía aparejada también una decisión implícita. ¿De quién estamos hablando? De Jonás. Y vamos a ver esta historia en el libro de Jonás, capítulo 1. Vamos a partir con el versículo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave preparada que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron en el mar todos los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Amados, lo primero que me llama la atención es la comunicación que existió previa a la decisión. Y tiene que ver con lo primero, con cuando tomamos decisiones, pero basados en una palabra entregada por Dios. Entonces, lo primero que nos dice este texto, dice: vino palabra de Jehová. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De quién es esta palabra? Claramente el texto lo dice, es una palabra de parte de Dios. Y una de las principales características de nosotros como humanos es la capacidad de comunicarnos, de relacionarnos a través de las palabras. A diario interactuamos también con muchas personas, excepto en este tiempo de pandemia, que es mucho más complejo. Pero en lo habitual expresamos un promedio de unas 13.000 palabras al día. Y más que la importancia en el volumen de palabras, es importante el emisor. ¿Quién es el que nos está entregando esta palabra? Y en el caso de este texto es claro, porque no era la palabra de un amigo, no era la palabra de alguien tal vez cercano o de un vecino. Era palabra de Jehová, era palabra de Dios. Y eso es lo que le da peso y le da validez a esta palabra, a este llamado que le hace Dios a Jonás. No me acuerdo siempre de mi suegro, en las conversaciones que teníamos antes de que él falleciera. Él me hablaba mucho de esto y me decía, antiguamente las transacciones, los negocios, todo se hacía con un apretón de manos.
porque la palabra empeñada tenía peso, tenía validez. Hoy en día tenemos que hacerlo a través de notario, con firmas, con un documento escrito, porque la palabra ha perdido el valor a lo largo del tiempo. Ha perdido también su credibilidad. Entonces el emisor de esta palabra es fundamental, porque es el que guía nuestras decisiones y el que respalda la palabra. En el caso de Jonás fue Jehová quien le habló, fue él, y es digno de toda confianza. Entonces, hoy en día existen muchos que han oído la palabra de Dios. Muchos a los cuales les ha expresado Dios su voluntad, un propósito, una dirección, etc. Sin embargo, deciden hacer lo opuesto, como si hablara cualquier mortal o cualquier vecino. Dios les ha hablado de dejar ciertos hábitos, de cortar ciertas relaciones que son tóxicas y no les convienen, de emprender determinados proyectos, de asumir desafíos, de tomar ciertos llamados. Sin embargo, pareciera que prefieren prestar oído a otros emisores de palabra. Escuchan a sus amigos y siguen sus consejos. Establecen relaciones amorosas que reemplazan muchas veces la relación con Dios y postergan su vida espiritual. Escuchan a familiares, a compañeros de trabajo, etc. Siguen consejos de todos lados. Por eso la respuesta que le da Jesús a la mujer samaritana sigue tan vigente el día de hoy. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Amados, aún en los templos el día de hoy resuena esa voz de Jesús como antaño. Si conocieras quién es el que te dice, si conocieras el que te está hablando en esta hora. Y aquí llegamos al centro del asunto, porque si realmente conociéramos, no estaríamos sentados esperando una palabra, o no nos daríamos el lujo de tratar de evaluar lo que Dios nos está diciendo, o tal vez desoiríamos a propósito su consejo. Si realmente conociéramos quién es el que nos habla, seríamos nosotros los que les pediríamos a Él, danos de beber, danos de tu dirección, enséñanos a decidir correctamente. Y Él nos daría esa agua de vida que cada uno de nosotros anhelamos. Amados, esta palabra iba dirigida a un hijo. Entonces muchas veces nos preguntamos si la palabra de Dios a quién viene. Y viene para los que somos hijos, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. La palabra vino en este caso a Jonás, hijo de Amitai, quien era profeta del Señor. No llegó a una multitud, a un grupo desconocido, o tal vez a alguien que era simpatizante. De ello se desprende entonces que la palabra de Dios viene a quienes son hijos, a quienes han depositado su confianza en Él, a los que oyen su voz, a los que conocen su voluntad. Ahora, ¿con qué propósito vino esa palabra? La Biblia nos dice en el libro de Isaías, la palabra nos enseña y nos dice, la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello que le envió. Amados, la palabra sale de la boca de Dios y va con un propósito específico que se cumplirá. Entonces, en este momento te pido que analices tu vida. ¿Qué decisiones estás tomando en este tiempo? ¿Qué promesas o llamados Dios habló a tu vida? ¿Estás andando en ellas? ¿Estás avanzando en ellas? Y como dijimos hace un instante, Dios no emite palabras al azar. Dios, cuando Él habla, demanda de nosotros una escucha activa. Y esa escucha se traduce en oír y obedecer. Esas dos palabras van amarradas, van juntas allí. Por eso cuando Dios habla, Él espera que escuchemos y que obedezcamos, porque sabe que eso es bueno para nosotros. Nos va a edificar, nos va a fortalecer, nos va a guiar, nos va a acercar más a Él. Entonces no concibe de parte de Dios que nosotros escuchemos su voz, escuchemos su palabra y tal vez evaluemos lo que Él nos está diciendo. O tal vez escuchemos y desechemos esa instrucción, esa palabra que Él nos está dando. Entonces nuestro deber, amados, es decidir y actuar en consecuencia con aquello que hemos escuchado, con aquello que la Biblia también nos dice, nos enseña. Por eso en el libro de Éxodo la palabra también es tan clara y nos dice, por cuanto todo lo que Dios ha dicho haremos y escucharemos.
entonces este escuchar va asociado al obedecer, va asociado también al actuar. Amados, y esa es nuestra herencia. Como hijos de Dios servimos a un Dios que guía a su pueblo. Día tras día Él va guiando a su pueblo. Sigue revelando su palabra como antaño. Y sigue hablando también a nuestras vidas. Sigue invitándonos a decidir cada día por Él. En toda circunstancia, en nuestras decisiones diarias, a tomarlo a Él, a seguir su camino. Entonces, amados, ¿por qué Dios habla al mundo? ¿Por qué Dios le habló a Jonás? Para que le obedezcamos, para que sigamos su consejo. Entonces se produce un gran problema, porque nos empezamos a dar cuenta que el pueblo de Dios culpa mucho a Satanás y al pecado. Sin embargo, en la práctica nos percatamos que muchas veces nuestra lucha es contra la voluntad de Dios. Y nuestra lucha es con la obediencia. En el caso puntual de Jonás, él luchó con obedecer la voz de Dios y con hacer su voluntad. No era una mala persona, oía la voz de Dios, etc. Pero Dios estaba también probando allí su llamado. Fue probado como profeta en lo que debía hacer. Y decidió él no entregar el mensaje y rehuyó el mandato de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla, debemos decidir también en obediencia. Dios está demandando algo de nosotros al momento de entregarnos una palabra. ¿Y cuál fue la instrucción en el caso de Jonás? Levántate y ve a Nínive. Aquí sucede otra cosa. Es que muchas veces deseamos oír lo que queremos. Las personas se acercan al Señor con ciertas expectativas. Recordemos lo que dice también Isaías respecto de Jesús. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, en este tiempo de cumplimiento, cuando se cumplió esta palabra en los tiempos de Jesús, el pueblo lo que estaba esperando era un libertador de los romanos. Estaba esperando un rey, un líder político y militar que los liberara del dominio opresor. Sin embargo, no esperaban a alguien que los llamara a un reino celestial, que les pidiera renuncia, que les indicara poner la otra mejilla, que perdonaran a sus enemigos. No era lo que estaban ellos esperando y eran confrontados continuamente por la palabra. Por eso también Jesús en un momento habló con sus discípulos y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? La palabra no era suave. No era para sobarles el lomo, no era una palabra amoldada como muchas veces lo es hoy, para que no se sientan los hermanos o el liderazgo. La verdad es que era una palabra fuerte, era un llamado a arrepentirse constantemente porque el reino de los cielos se había acercado. Amados, hoy muchos nos hablan de prosperidad, pero pocos de renuncia. Muchos hablan de cuidar nuestras emociones, pero pocos de humillarnos ante nuestro Dios. Muchos hablan de nuestra posición en Cristo, pero pocos de ser esclavos de Cristo. Muchos hablan de libertad, pero pocos de santidad. Por eso, amados, no siempre Jesús va a ser el que tú esperas. Y si te acercas a Él, tienes que tenerlo claro, va a haber transformación. Porque nada puede permanecer igual en su presencia. Ahora, si todo sigue igual en tu vida, es que lamentablemente no te has acercado a Él lo suficiente. Por eso la mujer de flujo de sangre ni siquiera habló con Jesús antes de recibir su milagro. Ella simplemente se acercó a Jesús y fue sanada. Fue expuesta a su gloria. Por eso cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Él, hay transformación en nosotros. Hay restauración, hay sanidad. Ahora este entendimiento debemos llevarlo también, aplicarlo al mensaje. No siempre escucharemos también de Dios aquello que deseamos oír. Para Jonás en este caso fue frustrante escuchar de parte de Dios el levántate y ve a Nínive. Porque él la miraba como una ciudad pecadora que formaba parte de los asirios. Era una ciudad totalmente pagana. Y Jonás conocía el corazón de Dios. Y que Él estaba abriendo una puerta para que llegara la misericordia de Jehová también a esa tierra. Por eso te pregunto también, ¿qué decisiones debes tomar hoy?
¿Qué palabra trae hoy Dios a tu vida? ¿Cuántas promesas también ha hablado Dios a tu corazón? ¿Cuál es tu Nínive hoy? ¿De qué estás huyendo? ¿Cuál es tu llamado, tu propósito? ¿Debes volver acaso a creer? ¿Tu llamado es a perdonar? ¿Y estás huyendo también de ese llamado? Por eso, amado, decide por el Señor. Aunque veas el llamado difícil, el propósito difícil, lo veas muy complejo, levántate también en este tiempo y dirígete al destino. Avanza y no retrocedas, no te rindas. Si Dios habló, avancemos en pos de esa palabra. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó, pero dice el texto, se levantó para huir. Amados, Dios te ha dicho qué es lo que debes hacer. Debes tomar la decisión y hacerlo, porque media obediencia es igual a una desobediencia. No basta con tomar la decisión de levantarse como lo hizo él. No basta con cumplir la mitad del llamado de Dios. No basta. Debemos cumplirlo completo. A Jonás Dios le demandó lo siguiente: levántate y ve a Nínive. Y él se levantó, pero fue para huir. Entonces no basta solamente con levantarnos y ponernos en acción. Hay que encaminarse en el sentido y rumbo correctos. Podemos, la verdad, mostrarnos muy activos en la obra de Dios. Pero ¿estamos avanzando en lo que Dios nos está pidiendo, nos está demandando? ¿Hacia dónde Dios se está moviendo efectivamente? Tal vez solo avanzamos en proyectos personales, pero carecemos de visión de iglesia. Muchas veces hay muchos que captan la atención también de la iglesia, pero pocos la integran y la conectan con Jesucristo. Entonces desde afuera podemos ver mucha gente que trabaja en la obra de Dios, pero pocos van hacia Nínive, van a la tierra de su asignación. Muchos van a Tarsis, al lado opuesto de donde Dios quiere y está realizando su acción, está realizando su obra. Luego el texto nos dice, amados, que Jonás pagó su pasaje. Y el rechazar el llamado de Dios, el desechar su voz, no es gratis. Ese pasaje hay que pagarlo. Y de alguna manera la factura va a llegar si decides apartarte de Dios, de su presencia. Dios tiene las estrategias precisas para hacerte volver. Él puede levantar una tormenta en el momento preciso, como en el caso de Jonás. Ellos miraban cómo se levantaba esta tormenta y decían que ese barco parecía que se iba a hundir. ¿Es acaso esa tormenta la que estás esperando para regresar? ¿Acaso su voz no es suficiente? ¿Su llamado no es suficiente para atenderlo? ¿Será que esperas una enésima señal también para volver al Señor y que Él te demuestre que está interesado en ti? Yo te digo en esta hora, basta de señales y confirmaciones, no necesitas más. Es tiempo de obedecer, es tiempo de cambiar, es tiempo de acercarse a los brazos del Señor, es tiempo de dejarse transformar por Él y de decidir por Él. Por eso te aconsejo en esta hora, no pagues ese pasaje, no desertes de sus filas, no te vayas de Él. ¿A dónde huiré de su presencia?, dice el texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Jonás? Él pagó ese pasaje, pero la finalidad de ese pasaje era huir lejos de la presencia de Dios. Amados, no podemos huir de la presencia de Dios ni de su llamado. Aun cuando tratemos y nos esforcemos, no podemos escapar de ella. En el camino nos heriremos, nos dañaremos, pondremos en riesgo también a quienes están a nuestro alrededor, como en el caso de la gente que estaba en ese barco. Pero no podemos alejarnos de nuestro Creador. Finalmente, cuando la tormenta arreciaba, fueron a despertar a Jonás y le dijeron: levántate y clama a tu Dios. Te pregunto en esta hora, cuando tomas decisiones que te alejan del propósito, cuando tomas decisiones que te apartan del llamado, ¿te empieza a producir somnolencia? ¿Has notado cómo tus sentidos espirituales se agotan, se duermen? ¿Cómo tu fe ha empezado a apagarse?
cómo muchas veces eres influenciado y tus gustos empiezan a cambiar. Por eso, en este tiempo, Dios nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. O como le decían a Jonás, despierta, dormilón. Despierta, levántate y empieza a clamar a tu Dios. Quizás tu Dios tenga misericordia de ti y no perezcas. Entonces, para concluir, ¿qué decisiones estás tomando en este tiempo? ¿Estás decidiendo por Cristo? ¿De qué decisión estás rehuyendo? ¿Cuál es tu Nínive? ¿De qué tratas de escapar en este tiempo? ¿Qué decisiones no has enfrentado? ¿Qué es lo que estás rechazando? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué huyes de la presencia de Dios? ¿Por qué pagas un pasaje que sabes que a la larga te va a costar muy caro? Por eso es tiempo en esta hora de volver a tu llamado, es tiempo de volver al Señor, de retornar a tu propósito. Me gustaría concluir con lo siguiente. ¿Cuáles son las claves para tomar una buena decisión guiados por el Señor? Hay un texto que dice lo siguiente. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, cuando te enfrentes a una decisión, sea grande o sea pequeña, aquellas decisiones en las cuales no has recibido una voz de Dios específica o no tienes una confirmación específica. Obviamente en la Biblia hay muchas. La Biblia es la que nos guía a cómo tomar decisiones sabiamente. No tenemos que preguntarle a Él si es bueno o no es bueno robar. Su palabra nos dice claramente. Por eso nos dice, en aquellas decisiones que son lícitas o aquellas que están permitidas, porque la Biblia claramente nos dice qué es lo que no está permitido. En aquellas que están permitidas, nos dice, no todas te convienen. No todas te aportan a tu vida espiritual. No todas te edifican. Entonces, cuando te veas enfrentado a tomar una decisión, ¿me conviene? ¿Esta decisión me aporta a mi vida espiritual? ¿Esta decisión me edifica? ¿Esta decisión me trae paz? ¿Me aporta la santidad? ¿Me acerca a Dios? Eso es un punto muy importante, porque cualquiera pudiera decirme, sabes, yo me voy a trabajar muy lejos y no voy a congregarme más, porque allá no hay una congregación. ¿Será una decisión sabia? ¿Le aporta a su vida espiritual? ¿Lo va a hacer crecer en fe? ¿O simplemente su prioridad es otra? Y pudiera decir, sabes, desecho esta oportunidad tal vez de dinero, pero sí hay otras cosas que me pueden aportar para mi crecimiento. Y Dios va a recompensar esa decisión. Entonces, un segundo punto importante es, esta decisión, dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Esta decisión te domina o no te domina? ¿Sabes? El hacer clic en determinadas páginas, el tomar ciertas decisiones con vicios, juegos y otras cosas, ¿me va a aportar? ¿Me edifica? ¿O simplemente me distrae, no me aporta absolutamente nada? Entonces, pasemos nuestras decisiones por este filtro de la palabra. ¿Cuáles son? ¿Me edifica? ¿Me aporta mi vida espiritual? ¿Me aporta mi santidad? ¿Me domina? Y por último, hay otro texto que nos guía también al respecto y nos dice, si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta decisión que estás a punto de tomar, ¿es para la gloria de Dios? Que podamos reflexionar en esta hora respecto a las decisiones grandes o pequeñas que tomamos día tras día. Pasémosla por el sedazo de la palabra y vamos a ver cómo nuestra vida va a empezar a dar un fruto abundante y vamos a ser capaces de tomar buenas decisiones para nosotros y también para los que nos rodean. Tengamos un tiempo especial de oración. Amado Señor, en esta hora, papá, queremos poner todas nuestras decisiones delante de ti, Señor.
aquellas decisiones por las cuales hemos recibido una palabra tuya, una confirmación, y tal vez hemos subido a Tarsis y no hemos ido a donde tú tenías esperado, Señor, o tú nos habías mandado, Señor. Por eso te pedimos perdón en esta hora, papá, si hemos hecho lo opuesto a lo que tú estás demandando de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en esta hora, Señor, a pasar todas nuestras decisiones por el sedazo de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender que nuestras decisiones diarias, Señor, tienen que aportarnos para bien, tienen que ser ganancia para nosotros, Señor. Tienen que edificarnos, traernos paz, traernos bendición, Señor. Nuestras decisiones tienen que aportarnos a la santidad y a la comunión contigo, Señor. Ayúdanos a alejarnos de todas aquellas decisiones, Señor, que nos esclavizan, papá. Ayúdanos, Señor, a cortar con toda raíz de esclavitud, Señor, en nuestras decisiones, que nos hacen dependientes de determinadas cosas que no podemos soltar, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, depositamos nuestra confianza en ti, Señor. Y queremos pedirte, papá, para que podamos decidir en fe cada día. Decidir, Señor, para tu gloria, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que todas nuestras decisiones puedan glorificarte a ti, papá. Por eso en esta hora, Señor, depositamos las decisiones de nuestros hermanos, mis decisiones también, en tus manos, papá, para que sea tu sabiduría, tu dirección, las que nos permitan obedecerte y que estas decisiones sean prosperadas en tu mano, para bendición de tu pueblo. Gracias, Señor, que todo lo que hemos hablado en esta hora pueda ser para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un gusto de poder, amados, reencontrarnos nuevamente en otro HT Online y nos veremos, si Dios así lo permite, la próxima semana. Que el Señor les bendiga grandemente.